Salí de mi casa por 2 semanas. Cuando regresé, mi habitación ya no existía. En su lugar había una oficina llena de papeles, computadoras y el perfume caro de mi nuera Cynthia. Ella necesita espacio para trabajar, me dijo mi hijo Hugo, encogiéndose de hombros como si fuera lo más normal del mundo. No seas egoísta, añadió Cynthia, sin siquiera levantar la vista de su escritorio. Mi escritorio. En mi habitación. En mi casa. No protesté. No grité. Solo tomé mis pocas cosas que habían tirado en una esquina y me fui. Pero al día siguiente, hice algo que cambiaría todo para siempre. Me llamo Marta Elena Vázquez, tengo 70 años y toda mi vida la dediqué a trabajar para darles lo mejor a mis hijos. Nací en un pueblito donde el dinero no sobraba, pero el amor sí. Mi madre me enseñó que una mujer debe ser fuerte, trabajadora y nunca doblar las rodillas ante nadie. Esas palabras las llevé conmigo cuando me vine a la ciudad, embarazada y sola, con apenas 18 años. Trabajé limpiando casas, vendiendo tamales en la madrugada, planchando ropa ajena hasta que mis manos se agrietaron. Todo para que Hugo pudiera estudiar, para que tuviera lo que yo nunca tuve. Recuerdo las noches que me quedé despierta cosiendo uniformes para otros niños, solo para poder pagar sus libros. Recuerdo cuando vendí mi única cadena de oro, la que me había regalado mi madre, para comprarle zapatos nuevos. Hugo era todo para mí. Mi razón de vivir, mi orgullo, mi proyecto de vida. Lo vi graduarse de la universidad, conseguir un buen trabajo, casarse con Cynthia. Una mujer elegante, de buena familia, que desde el primer día me hizo sentir que yo no era suficiente para su esposo. Al principio fueron cosas pequeñas. La manera en que me miraba cuando yo hablaba, como si mis palabras no tuvieran valor. La forma en que cambiaba el canal de televisión cuando yo estaba viendo mis programas. «Ay, suegra, esas novelas son tan vulgares», decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cynthia tenía esa costumbre de corregirme delante de las visitas. Si yo servía el café en tazas que ella consideraba inapropiadas, lo hacía notar. «Marta, esas tazas no combinan», decía con tono dulce pero firme. Si yo contaba alguna anécdota de cuando Hugo era pequeño, ella suspiraba y cambiaba el tema. «Mejor hablemos de cosas actuales», decía. Poco a poco, mi casa comenzó a cambiar. Llegaron muebles nuevos, decoraciones caras que yo no había elegido. «Es que necesitamos modernizar un poco», explicaba Hugo cuando yo preguntaba. Mis plantas de la sala desaparecieron. «Se ven muy anticuadas», dijo Cynthia. Mi viejo sillón, donde había amamantado a Hugo, donde había llorado mis penas y celebrado mis alegrías, un día ya no estaba. Se veía muy gastado. «Mamá, te compramos uno nuevo», me dijeron. Pero el nuevo sillón no era mío. Era de ellos. Era incómodo, demasiado duro, y cuando me sentaba en él, me sentía como una extraña en mi propia sala. La cocina también cambió. Mis ollas viejas, esas que conocían cada receta de memoria, fueron reemplazadas por unas brillantes que no sabían cocinar. «Son más modernas, suegra», explicó Cynthia. Mis especias, organizadas como a mí me gustaba, aparecieron en nuevos frascos con etiquetas que yo no podía leer bien. «Así se ve más ordenado», decía ella. Empecé a sentirme invisible en mi propia casa. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba a la cocina. Las decisiones se tomaban sin consultarme. «No te preocupes por eso, suegra», era la frase favorita de Cynthia. Como si yo fuera una niña incapaz de entender los asuntos importantes. Cuando llegaban las facturas de la luz, del agua, del teléfono, Hugo las guardaba sin mostrarme. «Ya me hago cargo yo, mamá», decía. Pero esa casa la había pagado yo. Cada ladrillo, cada ventana, cada puerta. Con el sudor de mi frente y las lágrimas de mis sacrificios. Una mañana, mientras tomaba mi café, escuché a Cynthia hablando por teléfono con su madre. «Es que ya no sabemos qué hacer con ella», decía en voz baja, pero yo tenía buen oído. «Siempre está aquí, siempre opinando sobre todo. Hugo dice que no podemos lastimarla, pero yo necesito mi espacio. Además, esta casa podría valer como $200,000. Es mucho dinero desperdiciado. Mi espacio. En mi casa. Y hablando de dinero como si yo ya estuviera muerta. Esa conversación me dolió más que cualquier golpe físico. Me quedé ahí sentada, con mi taza de café temblando en mis manos,
sintiendo como se me rompía algo adentro del pecho. Ese día decidí tomarme unas vacaciones. Había ahorrado durante meses para visitar a mi hermana en otro estado. «Qué buena idea, mamá», dijo Hugo, pero había alivio en su voz. «Te va a hacer bien descansar». Cynthia sonrió por primera vez en semanas. «Sí, suegra, vas a regresar renovada». 2 semanas. Solo eso. 14 días fuera de la casa que había construido con mis propias manos, trabajando doble turno durante años. 14 días en los que pensé que mi familia me extrañaría, que valorarían lo que hacía por ellos cada día. ¡Qué tonta fui! El viaje a casa de mi hermana Aurora fue como un respiro después de meses de asfixia. Ella vive en un pueblito tranquilo, donde todavía existe el respeto hacia los mayores, donde una mujer de 70 años no es vista como un estorbo. Durante esos 14 días, volví a ser yo misma. Ayudé a Aurora con su pequeño negocio de comida, platicamos hasta tarde recordando a nuestra madre, reímos como cuando éramos niñas. Aurora notó algo diferente en mí. «Marta, te ves cansada», me dijo una tarde mientras pelábamos verduras. «No es cansancio físico, es otra cosa. ¿Qué te está pasando?». Le conté todo. Las miradas de desprecio, los cambios en mi casa, las conversaciones susurradas, la sensación constante de estar de más en el lugar que yo misma había construido. Aurora me escuchó en silencio, con esa sabiduría que solo dan los años y el sufrimiento. «Hermana», me dijo finalmente, «tú criaste a un hijo malagradecido. Y ahora está casado con una víbora que solo ve tu casa como una oportunidad de negocio. Pero recuerda algo, esa casa tiene tu nombre en los papeles. Eres tú quien decide quién vive ahí y quién no». Esas palabras se quedaron conmigo durante el resto del viaje. Mientras regresaba en el autobús, mirando el paisaje pasar por la ventana, comencé a entender que había sido demasiado tolerante, demasiado buena. Mi madre siempre decía que la bondad sin límites se convierte en debilidad. El viaje de regreso duró 6 horas. 6 horas para pensar, para recordar, para tomar decisiones. Había gastado $300 en ese viaje, dinero que había ahorrado centavo por centavo, pero había valido cada peso. Por primera vez en meses, mi mente estaba clara. Llegué a mi casa un martes por la tarde. La puerta principal tenía una chapa nueva. Mi propia llave ya no servía. Tuve que tocar el timbre de mi propia casa como si fuera una visita. Hugo abrió la puerta con cara de sorpresa. «Mamá, no te esperábamos hasta mañana», dijo. No había alegría en su voz, solo incomodidad. ¿Cómo que no me esperaban? Esta es mi casa, Hugo. No necesito avisar para entrar a mi propia casa. Sí, claro, es que... comenzó a decir, pero Cynthia apareció detrás de él. Llevaba puesta una bata de satén color rosa, como si fuera la dueña de la casa. Sus uñas perfectamente pintadas, su cabello recién peinado, todo pagado con el dinero que yo había trabajado tanto para conseguir. «Hola, suegra», me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «¿Cómo te fue en tu viaje?». Entré sin responder. Inmediatamente noté los cambios. El sofá de la sala estaba en otra posición. Habían colgado cuadros nuevos que yo jamás había visto. El olor de la casa era diferente, más dulce, más caro. Ya no olía a hogar, olía a perfume extraño. Pero lo que más me impactó fue ver mi habitación. Mi refugio, mi espacio sagrado, había sido completamente transformado. Donde antes estaba mi cama, ahora había un escritorio enorme de madera brillante. Donde estaban mis fotografías familiares, ahora había diplomas y certificados de Cynthia. Mi ropero, lleno de recuerdos y historias, había sido reemplazado por archiveros metálicos. ¿Dónde están mis cosas?, pregunté con voz tranquila, aunque por dentro sentía como si me hubieran arrancado el corazón. Las pusimos en el cuarto de servicio, respondió Hugo, evitando mi mirada. Es temporal, mamá. Solo mientras Cynthia termina un proyecto importante. El cuarto de servicio. El lugar donde antes guardábamos las escobas y los productos de limpieza. Ahí habían tirado mi ropa, mis fotografías, mis recuerdos de toda una vida. Como si fueran basura. Ella necesita espacio para trabajar, continuó Hugo, usando las mismas palabras que me repetiría después. Es un contrato muy importante. Son como $50,000. No podemos perder esta oportunidad.
$50,000. Una cifra que para ellos significaba éxito, pero para mí representaba años de humillación. Porque esos $50,000 se estaban ganando en mi habitación, con mi electricidad, en mi casa. No seas egoísta, añadió Cynthia, finalmente mostrando su verdadera cara. Ya no había sonrisas falsas ni palabras dulces. Es solo por unos meses. Además, tú casi no usabas el cuarto, siempre te quedas dormida viendo televisión en la sala. Egoísta. Esa palabra resonó en mi cabeza como un martillazo. Yo, que había sacrificado mi juventud, mis sueños, mi vida entera por mi hijo, era ahora la egoísta. Yo, que había trabajado desde los 18 años para darle todo, era la que no entendía las prioridades. Me quedé ahí parada, en el marco de la puerta de lo que antes era mi habitación, viendo cómo dos extraños habían convertido mi espacio más íntimo en una oficina fría y sin alma. Las paredes que antes tenían el color durazno que tanto me gustaba, ahora estaban pintadas de blanco hospital. La ventana por la que yo solía mirar las mañanas, ahora tenía persianas grises que bloqueaban la luz. ¿Y dónde se supone que voy a dormir?, pregunté. En el cuarto de servicio pusimos una cama, respondió Hugo rápidamente. Es cómoda, mamá. Solo es temporal. Temporal. Todo era temporal según ellos. Pero yo sabía la verdad. Nada de esto era temporal. Era el primer paso de un plan que había comenzado mucho antes de mi viaje. Esa noche, acostada en una cama individual en el cuarto que antes era para los utensilios de limpieza, escuchando el ruido de las tuberías y sintiendo el olor a humedad, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a permitir que me siguieran pisoteando. No iba a permitir que convirtieran mi casa en su negocio mientras me relegaban al papel de sirvienta. Mi madre siempre decía, mija, cuando te falten el respeto una vez, pueden ser los nervios. Cuando te falten el respeto 2 veces, puede ser casualidad. Pero cuando te falten el respeto 3 veces, eres tú la que está permitiendo que te pisoteen. Ya habían sido más de 3 veces. Ya era hora de actuar. Al día siguiente, mientras Hugo se fue a trabajar y Cynthia se encerró en mi antigua habitación para sus importantes negocios, yo salí de la casa muy temprano. Tenía cosas que hacer, llamadas que realizar, decisiones que tomar. La primera parada fue el banco. Necesitaba revisar mis cuentas, mis ahorros, mis documentos. Todo lo que había construido durante 50 años de trabajo honesto. La segunda parada fue más importante aún. Tenía que ir a ver a un abogado. El bufete de abogados estaba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo pero respetable. El letrero dorado decía Mauricio Herrera Jiménez, abogado. Lo había elegido porque una vecina me había contado que él había ayudado a su hermana con un problema similar. Una mujer mayor cuyos hijos querían quitarle su casa. La secretaria me hizo esperar unos minutos en una sala con sillas de cuero gastado y revistas viejas. Me sentía nerviosa, como una niña que va al director de la escuela. Nunca en mi vida había necesitado un abogado. Siempre había resuelto mis problemas con trabajo duro y paciencia. Mauricio Herrera era un hombre de unos 50 años, canoso, con ojos amables pero serios. Me invitó a sentarme frente a su escritorio lleno de libros y papeles. Dígame, señora Vázquez, ¿en qué puedo ayudarla? Le conté toda la historia. Desde el principio, desde cuando Hugo era pequeño y yo trabajaba día y noche para darle un futuro mejor. Le hablé de los sacrificios, de la casa que compré centavo por centavo, de cómo poco a poco me habían ido quitando mi lugar. Le mostré las escrituras de la casa, los recibos de pago, todos los documentos que probaban que yo era la única dueña legal. Mauricio me escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé mi relato, se recostó en su silla y suspiró profundamente. Señora Vázquez, me dijo, usted está en una situación muy delicada, pero no está indefensa. Legalmente, usted tiene todos los derechos sobre esa propiedad. Nadie puede sacarla de su casa sin su consentimiento. Pero me preocupa algo más. ¿Qué es lo que le preocupa, licenciado? Por lo que me cuenta, su hijo y su nuera ya comenzaron a tomar control de la casa. Cambiaron cerraduras, movieron sus cosas, establecieron su oficina. Esto se llama posesión de hecho. Si no actúa pronto, podrían argumentar que usted le cedió implícitamente el uso de la propiedad. Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría.
Está diciendo que pueden quitarme mi casa. No, no pueden quitársela legalmente. Pero sí pueden hacerle la vida imposible hasta que usted se sienta obligada a irse. Es una estrategia muy común. Poco a poco van tomando control hasta que la persona mayor prefiere irse para evitar conflictos. Exactamente lo que estaba pasando. Hugo y Cynthia no me habían pedido que me fuera, pero me estaban empujando hacia la salida de manera sutil pero efectiva. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Mauricio se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que me dio esperanza. Muchas cosas, señora Vázquez. Usted tiene más poder del que imagina. Primero, vamos a mandar una carta notarial estableciendo que usted es la única propietaria y que cualquier modificación a la casa debe tener su autorización por escrito. Segundo, vamos a requerir que le devuelvan inmediatamente su habitación. ¿Y si se niegan? Entonces usaremos medidas más drásticas. Desalojo, cambio de cerraduras, suspensión de servicios. Usted paga las cuentas de esa casa, ¿verdad? Asentí con la cabeza. Cada mes, religiosamente, pagaba la luz, el agua, el gas, el teléfono. Todo salía de mi pensión y de los pequeños ahorros que aún me quedaban. Perfecto. Eso nos da mucho poder legal. Ellos pueden tener posesión de hecho, pero usted tiene posesión de derecho y control económico. Mauricio me explicó que sus honorarios serían de $1,500 si el caso se resolvía con las cartas notariales, o $3,000 si teníamos que llegar a juicio. Era mucho dinero para mí, pero era una inversión en mi dignidad. Hay algo más que debería considerar, me dijo mientras preparaba los documentos. Sus hijos podrían contraatacar. Es común que en estos casos aleguen que la persona mayor está perdiendo facultades mentales, que no puede tomar decisiones racionales. Se llama interdicción. Interdicción. Es cuando un juez declara que una persona no puede manejar sus asuntos legales y se los da a un tutor, generalmente un familiar. La idea me aterrorizó. Hugo podría alegar que yo estaba senil, que no sabía lo que hacía, que necesitaba que él controlara mi dinero y mis decisiones. Había escuchado historias de mujeres mayores a las que sus hijos habían declarado incapaces para quitarles sus propiedades. Pero no se preocupe, continuó Mauricio. Usted está completamente lúcida, maneja sus finanzas, toma decisiones racionales. Si intentan algo así, tenemos muchos argumentos para defendernos. Salí del bufete con una sensación extraña. Por un lado, tenía miedo de lo que vendría. Por otro lado, por primera vez en meses, sentía que no estaba sola en esta batalla. El camino de regreso a casa lo hice caminando despacio, pensando en todo lo que Mauricio me había explicado. Las calles familiares se veían diferentes, como si las estuviera viendo con nuevos ojos. Me detuve en una tienda y compré un cuaderno pequeño. Iba a comenzar a anotar todo. Cada conversación, cada desplante, cada evidencia de lo que estaba pasando. Cuando llegué a casa, eran casi las 5 de la tarde. Hugo ya había regresado del trabajo y estaba en la sala viendo televisión. Cynthia seguía en mi antigua habitación, hablando por teléfono con voz fuerte y autoritaria. ¿Dónde andabas, mamá?, me preguntó Hugo sin quitar los ojos del televisor. Fui al doctor. Mentí. No estaba lista para contarle sobre el abogado. Todavía no. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Pero nada estaba bien. Esa noche, acostada otra vez en el cuarto de servicio, pude escuchar claramente las conversaciones de Hugo y Cynthia. Las paredes eran delgadas y ellos hablaban sin cuidarse de que yo pudiera oír. Yo creo que ya es hora de hablar seriamente con tu mamá, decía Cynthia. Esta situación no puede seguir así para siempre. ¿Qué quieres que le diga? Que busque un lugar más adecuado para ella. Una residencia para adultos mayores, o un departamento pequeño. Esta casa es muy grande para una sola persona. Es mi mamá, Cynthia. No puedo echarla de su propia casa. No la estás echando. Le estás ayudando a encontrar un lugar donde esté mejor cuidada. Mira, amor, yo ya hablé con mi mamá. Ella conoce una residencia muy bonita, con actividades para gente de la tercera edad, enfermeras las 24 horas. Tu mamá estaría mejor ahí. Residencia para adultos mayores. Asilo de ancianos. Como fuera que le llamaran, significaba lo mismo,
Querían sacarme de mi casa para quedársela a ellos. Además, continuó Cynthia, piensa en el dinero que ahorraríamos. Sin tener que mantener esta casa tan grande, podríamos viajar, comprar el carro nuevo que necesitamos. Y cuando tu mamá ya no esté, la casa sería completamente nuestra. Cuando yo ya no esté. Hablaban de mi muerte como si fuera una fecha marcada en el calendario, como algo que estaban esperando con impaciencia. No sé, Cynthia. Me siento culpable. ¿Culpable de qué? ¿De querer que tu esposa sea feliz? ¿De querer construir nuestro futuro? Hugo, tu mamá ya vivió su vida. Nosotros tenemos derecho a vivir la nuestra. Ya vivió su vida. Como si a los 70 años ya no tuviera derecho a ser feliz, a estar en mi propia casa, a tomar mis propias decisiones. Esa conversación me confirmó lo que ya sospechaba. No se trataba solo de mi habitación convertida en oficina. Era un plan completo para sacarme de mi casa y quedársela. Probablemente llevaban meses, tal vez años, planeando esto. Al día siguiente, muy temprano, volví al bufete de Mauricio. Esta vez llevaba mi cuaderno lleno de notas de la conversación que había escuchado. Señora Vázquez, me dijo después de leer mis anotaciones, esto cambia las cosas. Ya no estamos hablando de un malentendido familiar. Esto es un plan deliberado para despojarla de su propiedad. ¿Qué hacemos ahora? Ahora aceleramos el proceso. Voy a preparar inmediatamente la carta notarial, pero también voy a redactar otros documentos preventivos. Un testamento que deje muy claro sus intenciones, un poder notarial limitado que evite que la declaren incapaz, y una denuncia preventiva por abuso patrimonial. Abuso patrimonial. Otra palabra nueva en mi vocabulario, pero que describía perfectamente lo que estaba viviendo. Y señora Vázquez, añadió Mauricio con una sonrisa que me tranquilizó, prepárese, porque cuando mandemos esa carta, su familia va a reaccionar. Y no va a ser bonito. La carta notarial llegó a mi casa un viernes por la mañana. El cartero tocó el timbre y Hugo fue quien recibió el sobre amarillo con sellos oficiales. Yo estaba en la cocina preparando café, pero pude ver su cara cambiar de color cuando leyó el remitente, Mauricio Herrera Jiménez, abogado. Mamá, me gritó desde la sala, ¿qué es esto? Salí de la cocina secándome las manos con el delantal. Hugo tenía el sobre en las manos como si fuera una bomba a punto de explotar. Cynthia había salido de mi antigua habitación y lo miraba con curiosidad. Es una carta para mí, dije con toda la calma que pude reunir. ¿Para ti? ¿De un abogado? ¿Qué está pasando aquí? Ábrela y léela. Es para los dos. Hugo rompió el sobre con manos temblorosas. Mientras leía, su cara pasó de la confusión al enojo, y finalmente al miedo. Cynthia le arrebató la carta y la leyó en voz alta, con una voz que se volvía más aguda con cada párrafo. Por medio de la presente, se hace saber que la señora Marta Elena Vázquez es la única propietaria legal de la vivienda ubicada en... Cynthia se detuvo y me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Contrataste un abogado? Contra nosotros. Contraté un abogado para defender mis derechos, respondí. Los mismos derechos que ustedes han estado pisoteando. Hugo siguió leyendo. Se requiere la inmediata devolución de la habitación principal a su legítima propietaria, así como la remoción de cualquier modificación hecha sin autorización expresa. Esto es ridículo, interrumpió Cynthia. Solo estoy usando la habitación como oficina temporalmente. Temporalmente, repetí. ¿Como cuando cambiaron las cerraduras temporalmente? ¿Como cuando movieron mis cosas temporalmente? La carta continuaba explicando que cualquier decisión sobre la propiedad debía tener mi autorización por escrito, que yo tenía derecho a determinar quién vivía en mi casa, y que cualquier intento de coerción o manipulación constituiría abuso patrimonial. No puedo creer que hayas llegado a esto, dijo Hugo, dejando caer la carta al suelo. ¿Un abogado? Contra tu propio hijo. Mi propio hijo que me echó de mi habitación sin consultarme. Mi propio hijo que cambió las cerraduras de mi casa sin avisarme. Mi propio hijo que me trata como una inquilina molesta en la casa que yo pagué. No exageres, mamá. Solo queríamos. ¿Qué? ¿Qué querían? ¿Ayudarme? ¿Protegerme? ¿O querían que yo me sintiera tan incómoda que decidiera irme sola? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta.
Hugo bajó la mirada y Cynthia cruzó los brazos con expresión desafiante. Está bien, dijo finalmente Cynthia. Si eso es lo que quieres, vamos a jugar por las reglas legales. Pero nosotros también tenemos derechos. ¿Qué derechos? El derecho a vivir en paz. El derecho a no ser amenazados con abogados por querer mejorar la casa. El derecho a no caminar sobre cáscaras de huevo cada vez que queremos hacer algo. Me quedé mirándola, incrédula por su descaro. Ella hablaba de sus derechos después de haber invadido mi espacio más íntimo, después de haber conspirado para sacarme de mi propia casa. Cynthia, le dije con voz firme, los únicos derechos que tú tienes en esta casa son los que yo te conceda. Y en este momento, esos derechos no incluyen usar mi habitación como tu oficina. ¿Sabes qué, suegra? Tienes razón. Esta es tu casa. Pero nosotros no tenemos por qué quedarnos aquí soportando este ambiente hostil. Hugo la miró sorprendido. Cynthia, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez deberíamos buscar nuestro propio lugar. Un lugar donde podamos vivir sin drama, sin abogados, sin cartas notariales. La amenaza era clara. Si yo no cedía, ellos se irían. Y Hugo tendría que elegir entre su esposa y su madre. Está bien, dije. Si esa es su decisión, los respeto. Mamá, Hugo me miró con ojos suplicantes. No tienes que llegar a esto. Podemos solucionarlo hablando, como familia. Hugo, llevamos meses sin hablar como familia. Ustedes han tomado decisiones sobre mi casa, mi vida, mi futuro, sin incluirme. Y ahora quieren hablar. Esa tarde, mientras Hugo había ido a trabajar y Cynthia estaba encerrada en mi habitación haciendo llamadas furiosas, yo me quedé en la sala pensando en todo lo que había pasado. La casa se sentía diferente, cargada de tensión y resentimiento. El teléfono sonó varias veces. Escuché a Cynthia hablando con diferentes personas, probablemente contándole su versión de la historia. En una de las llamadas, la escuché decir, la vieja está perdiendo la cabeza. Contrató un abogado contra nosotros por nada. Hugo dice que siempre fue medio paranoica, pero ahora ya es demasiado. La vieja. Paranoica. Perdiendo la cabeza. Así era como me describía a sus amistades. Así era como justificaría todo lo que había hecho. Por la noche, durante la cena, el ambiente era glacial. Hugo picoteaba su comida sin apetito, Cynthia comía en silencio con cara de mártir, y yo trataba de mantener la compostura. Mamá, dijo finalmente Hugo, hablé con Cynthia. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Podemos compartir la habitación. Cynthia puede usar el escritorio durante el día para trabajar, y tú puedes dormir ahí por las noches. Es una solución que funciona para todos. Compartir mi habitación. Como si fuera una estudiante universitaria que necesita dividir el cuarto con una compañera. Hugo, esa habitación es mía. No es para compartir, no es para negociar. Es mía. Pero mamá, sé razonable. Cynthia tiene un proyecto importante. Son como $70,000 ahora. Solo necesita unos meses más. $70,000. La cifra había subido desde la última vez. Me preguntaba si realmente había algún proyecto o si era solo una excusa para justificar la invasión de mi espacio. ¿Y después de esos meses qué? ¿Vendrá otro proyecto? ¿Otra excusa? No, mamá. Te lo prometo. Solo este proyecto. Las promesas de Hugo ya no tenían valor para mí. Durante los últimos meses había prometido muchas cosas, que los cambios en la casa serían temporales, que me consultarían antes de hacer modificaciones, que mi comodidad era importante para ellos. La respuesta es no, dije. Quiero mi habitación de vuelta. Completamente. Y quiero una copia de la nueva llave de la casa. Cynthia dejó caer el tenedor con fuerza. ¿Sabes qué? Ya me cansé de esto. Hugo, o tu madre entiende que somos una familia y que debemos apoyarnos mutuamente, o nosotros buscamos otro lugar donde vivir en paz. No me manipules con amenazas, Cynthia, le respondí. Si quieren irse, están en libertad de hacerlo. Esta casa existía antes de que tú llegaras y va a seguir existiendo después. Eres una egoísta, gritó, perdiendo finalmente la compostura. Todo lo que piensas es en ti misma.
Hugo trabaja todo el día para mantenernos a todos, y tú ni siquiera puedes sacrificar una habitación para ayudar a tu nuera. ¿Mantenerme? ¿A mí? Hugo, le dijiste a tu esposa que tú me mantienes. Hugo se puso rojo como un tomate. No, mamá, yo no. Porque déjame aclararte algo, Cynthia. Yo pago la luz, el agua, el gas, el teléfono y los impuestos de esta casa. Yo compro la comida que tú comes. Yo lavo la ropa que tú usas. La única que está manteniendo a alguien aquí soy yo. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuánto pagaste el mes pasado de gastos de la casa? ¿Cuánto pusiste para la despensa? ¿Cuánto para los servicios? Cynthia se quedó callada porque sabía que yo tenía razón. Desde que se habían casado y venido a vivir a mi casa, no habían contribuido con un solo centavo para los gastos. Todo salía de mi pensión y mis pequeños ahorros. Además, continué, ¿crees que no sé que han estado hablando de meterme a un asilo? ¿Crees que no los oí planear mi futuro sin consultarme? La cara de Hugo se descompuso. Mamá, yo. No me mientas más, Hugo. Los escuché perfectamente. Hablando de residencias para adultos mayores, de cómo sería mejor para mí, de cómo ustedes podrían usar la casa cuando yo ya no esté, punto. El silencio que siguió fue sepulcral. Por fin había puesto todas las cartas sobre la mesa. Ya no había pretextos, ya no había justificaciones, ya no había mentiras piadosas. Está bien, dijo Cynthia levantándose de la mesa. Si eso es lo que quieres, perfecto. Pero no esperes que sigamos fingiendo que somos una familia feliz. Nunca fuimos una familia feliz, Cynthia. Solo fuimos 3 personas viviendo bajo el mismo techo, donde 2 de ellas estaban esperando que la tercera desapareciera. Esa noche, por primera vez en semanas, me sentí en paz. Había dicho la verdad. Había defendido mis derechos. Había parado en seco el plan que tenían para despojarme de mi casa y mi dignidad. Pero también sabía que la guerra apenas había comenzado. Los siguientes días fueron como vivir en una zona de guerra. Hugo y Cynthia prácticamente dejaron de hablarme, excepto por comentarios cortantes y miradas llenas de resentimiento. Ellos habían formado una alianza contra mí, susurrando constantemente, haciendo llamadas en voz baja, planeando algo que yo aún no podía descifrar completamente. Cynthia seguía usando mi habitación, desafiando abiertamente la carta del abogado. Cuando le pregunté cuándo pensaba mudarse, me respondió con sarcasmo: cuando encuentre un lugar que esté a la altura de mis necesidades profesionales, suegra. El martes de esa semana, llegó otra carta. Esta vez no era del abogado Mauricio, sino de un bufete diferente, Gómez, Ruiz y Asociados. El remitente me hizo sentir un escalofrío en el estómago. Hugo tomó la carta antes de que yo pudiera alcanzarla. La abrió con una sonrisa que no había visto en su cara desde hacía mucho tiempo. Mamá, me dijo con voz fingidamente preocupada, creo que deberías sentarte para esto. ¿Qué es? Cynthia salió de mi habitación y se colocó junto a Hugo, como 2 depredadores acorralando a su presa. Es una solicitud de evaluación psicológica, dijo Hugo, leyendo el documento. Estamos pidiendo que un médico examine tu estado mental para determinar si eres capaz de tomar decisiones racionales sobre tu patrimonio. Las palabras me golpearon como una bofetada. Evaluación psicológica. Exactamente lo que Mauricio me había advertido que podrían intentar. Ustedes pidieron esto. Mamá, estamos preocupados por ti. Contratar un abogado contra tu propia familia, volverse paranoica, pensar que estamos conspirando contra ti, son señales de deterioro cognitivo. ¿Deterioro cognitivo? Por defender mis derechos. Por inventar cosas que no pasaron, intervino Cynthia. Por actuar de manera irracional. Hugo me contó que últimamente tienes episodios de confusión, que olvidas conversaciones, que a veces no reconoces a las personas. Eso es mentira. ¿Es mentira, mamá? ¿O ya no te acuerdas? Hugo puso cara de preocupación fingida. El otro día me preguntaste 3 veces quién era esa mujer en la sala, refiriéndote a Cynthia. La semana pasada te encontré en pijama en el jardín a las 2 de la madrugada, diciendo que estabas esperando el autobús. Yo me quedé boquiabierta. Todo lo que estaba diciendo era completamente falso, pero lo decía con tanta convicción que por un momento me hizo dudar de mi propia memoria. Hugo,
Tú sabes que eso no es cierto. Mamá, yo sé que es difícil aceptarlo, pero la edad nos pasa a todos. No hay nada de malo en necesitar ayuda. La única ayuda que necesito es que salgan de mi casa. ¿Ves? Ahí está otra vez la paranoia. Crees que queremos sacarte de tu casa, cuando lo único que queremos es cuidarte. Cynthia asintió con expresión comprensiva. Suegra, entendemos que debe ser frustrante sentir que estás perdiendo el control, pero nosotros estamos aquí para apoyarte. Era increíble. Habían invertido completamente la situación. Ahora yo era la villana de la historia, la anciana confundida que no entendía que su familia solo quería ayudarla. Y sobre la casa, continuó Hugo. El abogado nos explicó que si el médico determina que no puedes manejar tus asuntos, yo tendré que tomar control de tus finanzas y propiedades. Solo para protegerte, por supuesto. Por supuesto. Todo era para protegerme. Sacarme de mi habitación era para protegerme. Cambiar las cerraduras era para protegerme. Planear meterme en un asilo era para protegerme. ¿Cuándo es esa evaluación? El viernes. El doctor Valentín Morales es un especialista en geriatría muy reconocido. Su consulta cuesta $800, pero no te preocupes, nosotros pagamos. $800. Una suma considerable que ellos estaban dispuestos a pagar para demostrar que yo estaba loca. Eso me decía lo importante que era este plan para ellos. Esa tarde llamé inmediatamente a Mauricio. Le conté sobre la carta y la evaluación psicológica programada. Señora Vázquez, esto es exactamente lo que esperábamos. Es una jugada desesperada, pero peligrosa. Necesitamos prepararnos muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Primero, vamos a solicitar que la evaluación la haga un médico neutral, no alguien elegido por ellos. Segundo, voy a acompañarla a esa cita. Y tercero, necesito que me traiga todos los recibos de pagos que tenga de los últimos 6 meses. Recibos de pagos. Luz, agua, teléfono, mercado, medicinas, todo. Necesitamos demostrar que usted maneja perfectamente sus finanzas y sus responsabilidades. Pasé el resto de la tarde organizando todos mis papeles. Tenía cada recibo guardado y organizado por fecha. Cada cuenta pagada puntualmente, cada gasto registrado en un cuaderno viejo donde anotaba hasta el último centavo. Mientras revisaba mis documentos, me di cuenta de algo que me llenó de indignación. En los últimos 6 meses, había pagado casi $4,500 en gastos de la casa. Luz, agua, gas, teléfono, internet, mercado, productos de limpieza, todo. Hugo y Cynthia no habían contribuido con un solo centavo. Esa noche, durante la cena, decidí confrontarlos con esta información. Hugo, tengo una pregunta. ¿Cuánto crees que gastas al mes viviendo en esta casa? No sé, mamá. ¿Por qué preguntas? Por curiosidad. ¿Dirías que son $500? $1,000. Hugo se encogió de hombros. Tal vez unos $600. Interesante, porque yo acabo de revisar mis gastos de los últimos 6 meses, y he pagado $4,500 solo en servicios básicos y comida. Bueno, mamá, pero nosotros contribuimos de otras maneras. ¿De qué maneras? Con trabajo en la casa, con compañía, con... Hugo, déjame plantearte algo. Si ustedes vivieran solos, en su propio apartamento, ¿cuánto pagarían de renta al mes? Pues, un lugar decente costaría como $1,200 al mes. $1,200 al mes. Esos son $14,400 al año. Dinero que ustedes se están ahorrando viviendo en mi casa. Cynthia dejó de comer y me miró con hostilidad. ¿Ahora nos vas a cobrar renta? A tu propia familia. No les voy a cobrar renta, Cynthia. Pero quiero que quede claro quién mantiene a quién en esta casa. Nosotros no necesitamos que nos mantengas, replicó ella. Podemos irnos cuando queramos. Perfecto. ¿Cuándo se van? El silencio que siguió fue tenso e incómodo, porque la verdad era que ellos no querían irse. Vivir gratis en una casa que valía más de $200,000 era demasiado conveniente como para renunciar a ello. Mira, mamá, dijo Hugo finalmente, no tiene sentido que peleemos por dinero. Somos familia.
Cuando tú ya no puedas cuidar la casa, nosotros nos haremos cargo. Es natural. Cuando yo ya no pueda. Hugo, tengo 70 años, no 90. Todavía puedo cuidar perfectamente mi casa. Pero el médico dirá la verdad el viernes, intervino Cynthia con una sonrisa maliciosa. Y entonces sabremos realmente qué es lo mejor para ti. Esa sonrisa me confirmó lo que ya sospechaba. Ellos ya habían hablado con ese médico. Ya habían arreglado el resultado de la evaluación. Probablemente le habían contado su versión de la historia, pintándome como una anciana senil que necesitaba ser protegida de sí misma. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en el cuarto de servicio, escuchando los ruidos de la casa, pensando en todo lo que estaba en juego. No era solo mi habitación, no era solo mi comodidad. Era mi libertad, mi autonomía, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. A las 3 de la madrugada escuché pasos en el pasillo. Me asomé por la rendija de la puerta y vi a Cynthia caminando hacia la cocina. Llevaba una bata de seda color violeta y hablaba por teléfono en voz muy baja. Sí, doctor Morales, la escuché susurrar. Como le decía, ella tiene episodios de agresividad, paranoia, olvidos frecuentes. Mi esposo está muy preocupado. Sí, entendemos que la evaluación debe ser objetiva, pero también queremos que usted tenga toda la información. Exacto, es por su propio bien. Me quedé helada. Estaban sobornando al médico, o al menos intentando influir en su criterio antes de la evaluación. Le estaban dando información falsa sobre mi estado mental para asegurar el resultado que querían. Al día siguiente, muy temprano, fui otra vez al bufete de Mauricio y le conté lo que había escuchado. Señora Vázquez, esto es perfecto, me dijo con una sonrisa. Acabamos de conseguir evidencia de manipulación del proceso. Esto anula completamente su evaluación. ¿Qué hacemos? Vamos a grabar una conversación con usted, donde demuestre claramente su lucidez mental. Vamos a conseguir un médico independiente para una segunda opinión. Y vamos a presentar una denuncia formal por intento de fraude procesal. Por primera vez en semanas, sentí que tenía una oportunidad real de ganar esta batalla. Pero señora Vázquez, añadió Mauricio con seriedad, prepárese. Cuando ellos se den cuenta de que sus planes no están funcionando, van a volverse más desesperados. Y una persona desesperada es capaz de cualquier cosa. El jueves por la noche, un día antes de la evaluación psicológica, sucedió algo que cambió todo. Yo estaba en la sala viendo las noticias cuando Hugo llegó del trabajo con una expresión que no le había visto antes. No era enojo, no era preocupación. Era algo más oscuro. Mamá, necesitamos hablar, me dijo sentándose frente a mí. Cynthia salió de mi habitación y se quedó parada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, como una guardiana vigilando que Hugo dijera exactamente lo que habían ensayado. Hugo, si es sobre mañana, ya te dije que... No es sobre mañana, mamá. Es sobre algo más serio. Se inclinó hacia adelante y me tomó las manos. Sus palmas estaban sudorosas y frías. Mamá, encontramos algo en tu habitación. Algo que nos preocupa mucho. ¿En mi habitación? ¿Cuál habitación? Porque la que era mía ahora es oficina de tu esposa. En el cuarto donde estás durmiendo ahora. Cynthia estaba limpiando y encontró esto. Sacó de su bolsillo una pequeña bolsa de plástico con pastillas blancas adentro. ¿Qué es eso? Esas son las pastillas para la presión que el doctor te recetó hace 3 meses. Las que deberías estar tomando todos los días. Me quedé mirando la bolsa, confundida. Hugo, yo tomo mis pastillas todos los días. Están en el botiquín del baño. No, mamá. Estas estaban escondidas debajo de tu colchón. Hay como 60 pastillas aquí. Si las hubieras estado tomando, ya no quedarían casi nada. Eso es imposible. Yo. Mamá, me interrumpió con voz suave pero firme. Sabemos que a veces los adultos mayores se confunden con los medicamentos. Olvidan si ya los tomaron, o piensan que los tomaron cuando no lo hicieron. Hugo, yo no estoy confundida. Yo tomo mis pastillas cada mañana con el desayuno. Cynthia se acercó con expresión de falsa compasión. Suegra, encontramos algo más. Sacó un cuaderno viejo de la cocina.
Era mi cuaderno de gastos, donde anotaba todo lo que compraba. Mira estas anotaciones, dijo abriendo el cuaderno en una página específica. Aquí dice que pagaste la cuenta de la luz por $300, pero la cuenta real fue de 120. Aquí anotaste que compraste medicinas por $80, pero el recibo dice 40. Me acerqué a ver el cuaderno. Efectivamente, los números estaban mal, pero yo recordaba claramente haber anotado las cantidades correctas. Alguien cambió estos números, dije. ¿Quién iba a cambiarlos? ¿Mamá? ¿Para qué? Para hacerme ver como si estuviera confundida. Hugo y Cynthia se miraron con esa expresión que yo ya conocía. La expresión de, pobrecita, ya está paranoica otra vez. Mamá, nadie tiene acceso a tu cuaderno excepto tú. Lo guardas en el cajón de la cocina. Era cierto. Yo guardaba mi cuaderno en el cajón de la cocina. Pero también era cierto que ellos tenían acceso a ese cajón las 24 horas del día. Además, continuó Cynthia, el otro día te vi poniendo sal en el café en lugar de azúcar. Y cuando te dije, me gritaste que era azúcar. Eso no pasó. ¿No pasó? Hugo estaba ahí, ¿verdad, amor? Hugo asintió tristemente. Sí, mamá. Yo también lo vi. Me quedé ahí sentada, sintiéndome como si el mundo se estuviera desmoronando debajo de mis pies. Ellos tenían respuestas para todo, evidencias para todo, testigos para todo. Mamá, dijo Hugo tomándome las manos otra vez, sabemos que es difícil aceptar que necesitas ayuda, pero nosotros estamos aquí para cuidarte. No necesito que me cuiden. Necesito que respeten mi casa y mis decisiones. Pero mamá, si no estás tomando tus medicinas, si estás confundiendo los números, si estás haciendo cosas extrañas, ¿cómo podemos confiar en que puedes tomar decisiones importantes sobre la casa? Ahí estaba la trampa. Habían construido un caso perfecto contra mi competencia mental. Pastillas escondidas, números confusos, comportamientos extraños que ellos juraban haber presenciado. Mañana el doctor va a confirmar lo que nosotros ya sabemos, dijo Cynthia. Que necesitas ayuda profesional. ¿Y entonces qué? ¿Me van a internar? No, mamá, respondió Hugo rápidamente. Solo vamos a asegurar que tengas el cuidado que necesitas. Tal vez una enfermera que venga unas horas al día, tal vez ayuda para manejar tus medicinas y tus finanzas. Ayuda para manejar mis finanzas. Es decir, ellos iban a controlar mi dinero. Y por supuesto, añadió Cynthia, vamos a tener que hacer algunos cambios en la casa para que sea más segura para ti. Cerraduras especiales, cámaras para monitorear que estés bien, ese tipo de cosas. Cámaras. Para monitorearme en mi propia casa. Esa noche no pegué el ojo. Me quedé despierta repasando todo lo que había pasado, tratando de entender cómo habían logrado fabricar tantas evidencias en mi contra. Las pastillas podrían haberlas plantado fácilmente. Ellos tenían acceso a mi cuarto cuando yo no estaba. Los números del cuaderno podrían haberlos cambiado cualquier día mientras yo estaba fuera. Los supuestos comportamientos extraños eran solo la palabra de ellos contra la mía. Era un plan perfecto. Me habían tendido una trampa tan elaborada que cualquier intento de defenderme solo haría que pareciera más paranoica. A las 6 de la mañana, me levanté y llamé a Mauricio. Señora Vázquez, ¿está usted bien? Son las 6 de la mañana. Mauricio, necesito verlo urgentemente. Antes de la cita con el psicólogo. Una hora después estaba en su oficina, contándole todo lo que había pasado la noche anterior. Esto es muy grave, me dijo después de escuchar toda la historia. Están fabricando evidencias para sustentar la evaluación psicológica. Es una estrategia muy sofisticada. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a documentar todo. Necesito que me traiga esas pastillas y el cuaderno. Vamos a demostrar que fueron plantadas y alteradas. ¿Cómo? Las pastillas van a tener huellas digitales. Si usted no las tocó, no van a estar sus huellas. Y el cuaderno, si los números fueron cambiados recientemente, va a haber evidencia de alteración en la tinta. Mauricio me explicó que íbamos a llegar a la cita con el psicólogo acompañados de un perito en documentos y un investigador privado. Pero señora Vázquez, hay algo más que necesito decirle. Si esto llega a juicio,
Va a ser muy mediático. Su familia va a contratar a los mejores abogados que puedan pagar. Van a intentar destruir su reputación, van a buscar testigos que digan que usted está senil, van a pelear sucio. No me importa. ¿Está segura? Porque una vez que empecemos esta guerra legal, no hay vuelta atrás. Mauricio, ellos ya me declararon la guerra cuando decidieron echarme de mi propia habitación. Yo solo me estoy defendiendo. Regresé a casa alrededor del mediodía. Hugo estaba en el trabajo, pero Cynthia estaba en la sala hablando por teléfono. Cuando me vio entrar, terminó rápidamente la llamada. ¿Dónde andabas, suegra? Salí a caminar. ¿A caminar? Son como 5 kilómetros hasta el centro. ¿Caminaste todo eso? Tomé el autobús. ¿Tienes el boleto? La pregunta me sorprendió. ¿Para qué quieres ver mi boleto de autobús? Para nada. Solo preguntaba. Pero yo sabía por qué preguntaba. Querían saber si realmente había ido al centro, o si me había perdido en el camino como una anciana confundida. Esa tarde, mientras esperaba que llegara Hugo del trabajo, decidí hacer un experimento. Fui a la cocina y abrí el cajón donde guardaba mi cuaderno de gastos. Lo saqué y lo puse sobre la mesa, abierto en la página donde estaban los números alterados. Luego me escondí en el pasillo donde podía ver la cocina sin ser vista. No tuve que esperar mucho. A los 15 minutos, Cynthia salió de mi habitación y fue directo a la cocina. Se quedó parada frente a la mesa, viendo el cuaderno abierto. Luego miró hacia todos lados para asegurarse de que yo no estuviera cerca. Sacó un bolígrafo de su bolsillo y comenzó a escribir algo en el cuaderno. La había atrapado en el acto. Saqué mi teléfono y comencé a grabar un video. Cynthia estaba tan concentrada en su trabajo de falsificación que no se dio cuenta de que la estaba filmando. Cuando terminó, cerró el cuaderno, lo guardó en el cajón y regresó a mi habitación como si nada hubiera pasado. Tenía la evidencia que necesitaba. Esa noche, durante la cena, Hugo trajo el tema de la evaluación del día siguiente. Mamá, mañana vamos a acompañarte al médico. Queremos estar seguros de que entiendas bien lo que te diga. No necesito que me acompañen. Claro que sí, mamá. Con los problemas de memoria que has tenido, es importante que alguien más escuche las recomendaciones del doctor. Problemas de memoria. Bueno, como lo del cuaderno. Hoy vimos que volviste a anotar números incorrectos. Cynthia asintió con expresión preocupada. Sí, suegra. Cuando llegaste del centro, anotaste que habías gastado $50 en medicinas, pero no trajiste ninguna medicina a casa. Era mentira. Yo no había anotado nada en el cuaderno cuando llegué, pero ellos habían agregado esa anotación falsa para tener más evidencia de mi supuesta confusión. Tienen razón, dije con toda la calma que pude reunir. Tal vez sí necesito ayuda. Hugo y Cynthia se miraron sorprendidos por mi cambio de actitud. ¿En serio, mamá? Sí, Hugo. Creo que ustedes saben lo que es mejor para mí. La sonrisa de triunfo en la cara de Cynthia me dio náuseas. Pero necesitaba que bajaran la guardia para lo que venía. Porque mañana, en esa cita con el psicólogo, iba a demostrar de una vez por todas quién era realmente la persona manipuladora y mentirosa en esta familia. El viernes llegó como un día de juicio final. Me desperté a las 5 de la mañana, aunque la cita con el doctor Valentín no era hasta las 10. Me vestí con mi mejor vestido color verde, me peiné cuidadosamente y me maquillé un poco. Quería lucir como una mujer de 70 años completamente lúcida, no como la anciana senil que Hugo y Cynthia habían estado describiendo. A las 8 llegó Mauricio con 2 personas que no conocía, una mujer joven con maletín y un hombre mayor con cámara. Señora Vázquez, le presento a la licenciada Rebeca Torres, perito en documentos, y al señor Tomás Herrera, investigador privado. Hugo y Cynthia salieron de la casa con caras de sorpresa y preocupación. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó Hugo. Mi equipo legal, respondí con tranquilidad. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Mamá, no necesitabas traer a toda esta gente. Es solo una consulta médica. Una consulta médica que ustedes pidieron para determinar si soy competente mentalmente. Creo que tengo derecho a estar acompañada. Cynthia se acercó a Mauricio con actitud desafiante.
¿Y usted quién es exactamente? Mauricio Herrera, abogado de la señora Vázquez. Y tengo algunas preguntas sobre las evidencias que ustedes han estado recolectando. ¿Qué evidencias? Mauricio sacó una bolsa de plástico transparente. Estas pastillas que supuestamente encontraron escondidas debajo del colchón de mi clienta. Hugo se puso pálido. ¿Cómo tienen esas pastillas? Porque las tomamos como evidencia. Y resulta que tienen las huellas digitales de su esposa, señor Hugo, no las de su madre. Cynthia retrocedió un paso. Eso es imposible. Yo solo las toqué cuando las encontré. ¿Ah, sí? Entonces explíqueme por qué sus huellas están en el interior de la bolsa, en las pastillas mismas. También las tocó cuando las encontró. El silencio que siguió fue devastador. Rebeca, la perito en documentos, sacó una lupa de su maletín. Y sobre este cuaderno, dijo examinando las páginas, es muy interesante. Los números alterados fueron escritos con tinta diferente y hace menos de una semana. Además, tenemos esto. Saqué mi teléfono y les mostré el video que había grabado de Cynthia falsificando las anotaciones. ¿Qué es eso?, preguntó Hugo con voz temblorosa. Es tu esposa alterando mi cuaderno de gastos ayer por la tarde. Todo está grabado. Cynthia se puso roja como un tomate. Eso está sacado de contexto. Yo solo estaba corrigiendo errores que tú habías hecho. ¿Corrigiendo errores? Poniendo números más altos para hacer ver que estoy confundida. Hugo miró a su esposa con expresión de shock. Cynthia, ¿es cierto esto? Hugo, nosotros dijimos que íbamos a hacer lo que fuera necesario para proteger tu herencia. Mi herencia. Mi madre está viva, Cynthia. Mauricio se acercó a Hugo con expresión seria. Señor, su esposa acaba de confesar intento de fraude procesal y manipulación de evidencias. Esos son delitos graves. Esperen, dijo Hugo levantando las manos. Esto se nos salió de control. Nosotros solo queríamos. ¿Qué querían?, pregunté. ¿La verdad? ¿Qué era exactamente lo que querían? Hugo bajó la mirada. Queríamos que entendieras que la casa es muy grande para ti sola. Que tal vez sería mejor si me iban a un asilo para quedarse con mi casa. No es un asilo. Es una residencia muy bonita, con actividades, con cuidado médico. ¿Y cuánto cuesta esa residencia tan bonita? Como $2,500 al mes. $2,500 al mes. $30,000 al año. ¿De dónde iba a salir ese dinero, Hugo? Bueno, de la venta de la casa. Ah, entonces sí querían vender mi casa. Cynthia finalmente explotó. Sí, queremos vender la casa. Es una casa vieja, con problemas, que requiere mucho mantenimiento. Con ese dinero podrías vivir cómodamente en un lugar donde te cuiden bien, y nosotros podríamos comprar algo más moderno. ¿Algo más moderno? Para ustedes. Somos jóvenes. Tenemos derecho a construir nuestro futuro. Tú ya viviste tu vida. Ahí estaba. Por fin había salido la verdad. Yo ya había vivido mi vida, según ellos. Ya no tenía derecho a tomar decisiones, ya no tenía derecho a mi casa, ya no tenía derecho a mi autonomía. Tomás, el investigador privado, había estado grabando toda esta conversación. Esto es oro puro, murmuró. Mauricio miró su reloj. Señora Vázquez, son las 9:30. ¿Todavía quiere ir a esa cita con el psicólogo? Por supuesto. Quiero que quede claro quién necesita ayuda psicológica en esta familia. Hugo se acercó a mí con ojos suplicantes. Mamá, podemos arreglar esto. Cancelemos la cita, olvidemos todo lo que pasó, empecemos de nuevo. ¿Empezar de nuevo? ¿Como cuando empezaron de nuevo cambiando las cerraduras? ¿Como cuando empezaron de nuevo convirtiendo mi habitación en oficina? Fue un error, mamá. Entiendo que nos equivocamos. No se equivocaron, Hugo. Planificaron todo esto. La única diferencia es que los atraparon. Llegamos al consultorio del doctor Valentín Morales en caravana. Hugo y Cynthia en su carro, yo con mi equipo legal en otro.
La sala de espera estaba elegantemente decorada, con revistas de medicina y diplomas en las paredes. Cuando el doctor salió a recibirnos, se sorprendió al ver tanta gente. «¿Señora Vázquez? Yo esperaba verla solo con su familia». «Doctor, mi familia intentó manipular esta evaluación proporcionándole información falsa sobre mi estado mental. Estas personas están aquí para asegurar que el proceso sea justo». El doctor miró a Hugo con expresión incómoda. «¿Es cierto eso?». Hugo no pudo sostenerle la mirada. «Hubo malentendidos». «Doctor», intervino Mauricio, «tenemos evidencia de que la información que le proporcionaron sobre mi clienta fue fabricada. Pastillas plantadas, documentos alterados, testimonios falsos». El doctor Valentín se veía cada vez más incómodo. «Escuchen, yo no quiero estar involucrado en problemas legales. Si hay disputas familiares». «No hay disputas familiares, doctor», dije con voz firme. «Hay un intento de fraude. Y yo quiero que usted haga su evaluación basándose en la realidad, no en las mentiras que le contaron». «Está bien. Pero voy a tener que examinarla sola, sin toda esta gente presente». «Por supuesto. Pero quiero que sepa que todo lo que mi hijo y mi nuera le dijeron sobre episodios de confusión, olvidos, comportamientos extraños, es completamente falso». Durante la siguiente hora, el doctor me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi manejo de las finanzas. Le recité fechas, números de teléfono, direcciones. Le expliqué mi rutina diaria, mis responsabilidades, mis planes futuros. «Señora Vázquez», me dijo al final, «usted está completamente lúcida. Su memoria está perfecta, su razonamiento es claro, y no hay ninguna señal de deterioro cognitivo». «¿Y qué va a poner en su reporte?» «Voy a escribir que usted es completamente competente para manejar sus asuntos legales y financieros. Y también voy a mencionar que la información que recibí previamente no correspondía con la realidad». Cuando salimos del consultorio, Hugo y Cintia estaban esperando en el estacionamiento con caras de funeral. «¿Qué dijo el doctor?», preguntó Hugo. «Dijo que estoy perfectamente bien, que no necesito ningún tipo de tutela o asistencia legal». Cintia se acercó con lágrimas en los ojos. «Suegra, yo sé que te lastimamos, pero podemos arreglar esto. Podemos ser una familia otra vez». «Cintia, una familia no se miente entre sí. Una familia no fabrica evidencias falsas. Una familia no trata de internar a sus mayores para robarles sus casas. No queríamos robarte nada». «¿No? Entonces explícame para qué era el dinero de la venta de la casa si no era para robarme». No tuvo respuesta. Hugo se acercó a mí con desesperación. «Mamá, somos tu familia. Tu única familia. Si nos echas, vas a quedarte completamente sola». «Hugo, he estado sola en mi propia casa durante meses, mientras ustedes conspiraban contra mí. Al menos ahora va a ser una soledad honesta». Mauricio se acercó con algunos papeles en la mano. «Señora Vázquez, ya preparé los documentos. Orden de desalojo, denuncia por fraude procesal y solicitud de orden de restricción». «¿Orden de restricción?», preguntó Hugo alarmado. «Para que no puedan acercarse a la casa mientras procesamos los cargos criminales». Cintia se desplomó en el suelo llorando. «No podemos irnos. No tenemos dónde vivir. No tenemos dinero ahorrado». «Debieron haber pensado en eso antes de traicionarme», respondí. Hugo me tomó del brazo con desesperación. «Mamá, por favor, dame una oportunidad de compensarte. Una oportunidad de demostrar que puedo cambiar». Lo miré a los ojos. En ellos vi al niño que había criado, al hijo por el que había sacrificado todo. Pero también vi al hombre que había elegido humillarme, mentirme, traicionarme. «Hugo, tuviste 70 años de oportunidades. Las desperdiciaste todas». El lunes por la mañana llegó el oficial judicial con los papeles de desalojo. Yo estaba preparada, sentada en mi sillón de la sala, vestida con mi mejor traje color mostaza, tomando café en mi taza favorita. Había recuperado mi habitación el sábado, después de que Mauricio cambiara todas las cerraduras de la casa. Hugo y Cintia habían pasado el fin de semana empacando sus cosas en un silencio sepulcral. No me dirigían la palabra,
pero yo podía sentir sus miradas llenas de resentimiento cada vez que pasaban por la sala. El oficial era un hombre mayor, de unos 60 años, que me recordó a mi difunto padre. Tenía esa actitud respetuosa que ya casi no se ve en la gente joven. Señora Vázquez, vengo a hacer efectiva la orden de desalojo emitida por el juez Héctor Ramírez. Los señores Hugo Vázquez y Cintia Morales tienen hasta las 6 de la tarde para desalojar completamente la propiedad. Hugo salió de lo que antes era mi habitación cargando una caja de libros. ¿Es necesario todo este drama, mamá? Podríamos haber resuelto esto en familia. Hugo, cuando fabricas evidencias falsas para declararme incapaz mental, ya no estamos hablando de asuntos familiares. Estamos hablando de delitos. El oficial miró a Hugo con severidad. Señor, le recomiendo que coopere completamente. Cualquier resistencia o demora será reportada al juez. Cintia apareció en la sala arrastrando una maleta. Tenía los ojos hinchados de llorar, pero su expresión seguía siendo desafiante. Esto no va a terminar aquí, suegra. Vamos a apelar la decisión. Vamos a demostrar que fuiste tú quien nos manipuló. ¿Yo los manipulé? ¿Manipulé a que cambiaran las cerraduras de mi casa? ¿Manipulé a que convirtieran mi habitación en oficina? ¿Manipulé a que plantaran pastillas falsas? Nosotros nunca quisimos lastimarte. Cintia, ustedes querían internarme en un asilo para vender mi casa. ¿Cómo no es eso lastimarme? El oficial interrumpió la discusión. Señoras, por favor mantengan la calma. Señor Hugo, ¿cuánto tiempo más necesita para terminar? 1 hora más, oficial. Durante esa hora, yo me quedé sentada en mi sillón viendo cómo sacaban de mi casa todos los objetos que habían traído durante los últimos 2 años. El escritorio caro de Cintia, sus archiveros metálicos, sus cuadros modernos, sus plantas ornamentales. Era como ver mi casa volver a ser mi casa. A las 2 de la tarde, Hugo se acercó a mí con una expresión que no sabía si era de arrepentimiento o de rabia contenida. Mamá, antes de irme, quiero que sepas algo. Dime. Cintia está embarazada. La noticia me golpeó como un martillo en el pecho. Embarazada. De 3 meses. Íbamos a decírtelo después de resolver lo de la habitación. ¿Y por qué me lo dices ahora? Porque quiero que sepas que no solo nos estás echando a nosotros. Estás echando a tu nieto. Era el último golpe bajo. El último intento de manipulación emocional. Hugo sabía que la posibilidad de tener un nieto había sido mi sueño durante años. Hugo, si Cintia está embarazada, entonces necesitan buscar un lugar apropiado para criar a un bebé. No necesitan la casa de una anciana senil, ¿verdad? Mamá, por favor, piénsalo. Un bebé necesita estabilidad, necesita una casa segura. Aquí el niño podría crecer en el mismo lugar donde tú criaste a su padre. ¿El mismo lugar donde ustedes me trataron como una inquilina molesta? ¿Dónde me hicieron sentir invisible? ¿Dónde conspiraron para quitarme mis derechos? Eso se puede cambiar, mamá. Podemos empezar de nuevo, hacer las cosas bien esta vez. Me quedé callada por un largo rato, sintiendo cómo se me desgarraba el corazón. La posibilidad de conocer a mi nieto, de ser abuela, de tener una familia real otra vez. Pero luego recordé las noches que había pasado llorando en el cuarto de servicio. Recordé la conversación donde hablaban de meterme en un asilo. Recordé la cara de triunfo de Cintia cuando pensaba que me habían declarado incapaz. Hugo, cuando ese bebé nazca, va a necesitar una abuela que sea respetada, no una que sea apenas tolerada. Va a necesitar padres que sepan lo que significa la honestidad y la lealtad familiar. Nosotros podemos aprender, mamá. No, Hugo, no pueden. Porque para aprender necesitas reconocer que te equivocaste. Y ustedes todavía piensan que yo soy la villana de esta historia. A las 5:30, Hugo y Cintia estaban parados en la puerta de entrada con sus maletas y cajas. Tenían las caras de 2 personas que acababan de perder todo lo que creían que era suyo. El oficial revisó toda la casa para asegurar que no hubieran dejado nada atrás. Todo está en orden, señora Vázquez. La propiedad queda completamente bajo su control. Hugo se acercó a mí una última vez. Mamá, cuando el bebé nazca, podremos traértelo para que lo conozcas. Hugo, cuando el bebé nazca,
van a tener que demostrarme que son los padres que ese niño merece, no los mismos que trataron de robarle la casa a su abuela. ¿Y cómo podemos demostrar eso? Empezando por pedir perdón. De verdad. No porque quieren algo a cambio, sino porque entienden el daño que me hicieron. Hugo miró a Cynthia, esperando que ella dijera algo. Pero Cynthia tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos en el suelo. Yo te pido perdón, mamá. Siento mucho cómo salieron las cosas. ¿Sientes cómo salieron las cosas, o sientes lo que me hicieron? Siento haberte lastimado. Era un perdón a medias, dicho más por desesperación que por verdadero arrepentimiento. Pero al menos era un comienzo. ¿Y tú, Cynthia? Cynthia levantó la mirada con ojos llenos de lágrimas y rabia. Lo único que siento es haber vivido 2 años en esta casa sintiendo que tenía que caminar sobre cáscaras de huevo para no ofenderte. ¿Cáscaras de huevo? ¿Te refieres a cosas como no tomar mi habitación sin permiso? Me refiero a vivir con alguien que nunca me aceptó como parte de la familia. Cynthia, la familia se gana con respeto, no se toma por la fuerza. El oficial carraspeó discretamente. Señores, son las 6 en punto. Necesito que se retiren de la propiedad. Hugo me abrazó rápidamente. Te amo, mamá. Espero que algún día puedas perdonarnos de verdad. Cynthia pasó junto a mí sin decir palabra, arrastrando su maleta rosa hacia el taxi que los esperaba en la puerta. Los vi alejarse desde la ventana de mi sala. Mi sala, en mi casa, con mis muebles en su lugar correcto. Cuando el taxi dobló la esquina, me senté en mi sillón y lloré por primera vez en meses. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Esa noche, por primera vez en medio año, dormí en mi propia habitación. En mi cama, rodeada de mis fotografías, con el olor familiar de mi perfume en las sábanas. Era como volver a casa después de un largo exilio. El martes por la mañana, Mauricio vino a visitarme para hablar sobre los próximos pasos legales. Señora Vázquez, Hugo y Cynthia pueden intentar apelar la orden de desalojo, pero francamente no tienen ninguna base legal. La casa es suya, punto. ¿Y los cargos criminales? El fiscal está revisando el caso. Fabricar evidencias falsas e intentar manipular una evaluación psicológica son delitos serios. Podrían enfrentar hasta 2 años de prisión. No quiero que vayan a la prisión, Mauricio. Solo quiero que me dejen en paz. Entiendo, pero estos cargos no dependen de usted. El Estado los procesa automáticamente cuando hay evidencia de fraude procesal. Me explicó que había 3 investigaciones abiertas, una civil por los daños emocionales, una criminal por el fraude, y una administrativa porque el doctor Valentín había reportado el intento de manipulación a las autoridades médicas. Va a ser un proceso largo, pero usted ya ganó lo más importante, su casa y su libertad. Después de que Mauricio se fue, me quedé caminando por mi casa, redescubriendo cada rincón, cada objeto, cada recuerdo que había recuperado. Era como si hubiera vuelto a nacer a los 70 años. Pero también sabía que esto no había terminado. Hugo había mencionado el embarazo de Cynthia por una razón. Iban a usar a ese bebé como una nueva forma de presión emocional. Y aunque me dolía la idea de no conocer a mi nieto, sabía que tenía que mantenerme firme. Porque si cedía ahora, todo habría sido en vano. Mi dignidad no estaba en venta. Ni siquiera por un nieto. 3 meses después del desalojo, mi vida había encontrado una paz que no conocía desde hacía años. Me despertaba cada mañana en mi propia habitación, desayunaba en mi cocina sin prisas, y pasaba las tardes en mi jardín cuidando las plantas que había vuelto a sembrar. La casa se sentía más grande sin Hugo y Cynthia, pero también más mía. Había vuelto a poner mis fotografías en la sala, mis plantas en las ventanas, mis libros en los estantes. Todo estaba en su lugar correcto, como debía haber estado siempre. Mauricio venía a visitarme cada 15 días para mantenerme informada sobre los procesos legales. Los cargos criminales seguían su curso, aunque él esperaba que terminaran en libertad condicional y servicios comunitarios. Señora Vázquez, hay algo que debo contarle, me dijo durante una de sus visitas. Hugo ha estado llamando a mi oficina. Quiere hablar con usted. ¿Sobre qué? Dice que el bebé ya nació. Una niña. Y que Cynthia está teniendo problemas de depresión posparto.
La noticia me llegó directo al corazón. Una nieta. Yo tenía una nieta en el mundo y no la conocía. ¿Cómo se llama? Elena. Elena Vázquez Morales. Elena. Como mi segundo nombre. A pesar de todo lo que había pasado, Hugo había elegido nombrar a su hija con mi nombre. ¿Qué más dijo? Que están viviendo en un apartamento pequeño, que les está costando mucho trabajo con los gastos del bebé, que necesitan ayuda. Ayuda económica. No lo especificó, pero puedo imaginar. Me quedé callada por un largo rato, pensando en esa bebé que llevaba mi nombre, que era mi sangre, que estaba creciendo sin conocer a su abuela. Mauricio, ¿qué pasaría si yo quisiera verla? Legalmente, usted tiene derechos como abuela, pero dadas las circunstancias, sería complicado. Ellos podrían usar cualquier contacto como una oportunidad para intentar manipularla otra vez. ¿Y si ellos vienen aquí? A mi casa. Señora Vázquez, le voy a ser honesto. Hugo y Cintia no han cambiado. Siguen sin trabajo estable, siguen viviendo por encima de sus posibilidades, y siguen viendo su casa como la solución a sus problemas. Esa noche no pude dormir, pensando en mi nieta. Me imaginaba sus pequeñas manos, su sonrisa, sus primeros pasos. Todo lo que me estaba perdiendo por mantenerme firme en mi decisión. El jueves por la mañana, mientras regaba mis plantas del jardín, escuché que alguien tocaba el timbre. A través de la reja vi a Hugo parado en la entrada, solo, sin Cintia. Se veía más delgado, más cansado. Llevaba una camisa arrugada y tenía ojeras profundas. Hola, mamá. Hugo. ¿Puedo pasar? Solo quiero hablar contigo 5 minutos. Dudé por un momento, pero finalmente abrí la reja. Hugo entró al jardín y se quedó parado, mirando las flores que yo había vuelto a plantar. Se ve hermoso, dijo, como cuando yo era niño. ¿Qué quieres, Hugo? Quiero que conozcas a tu nieta. Sacó su teléfono y me mostró una fotografía de una bebé hermosa, con ojos grandes y oscuros, envuelta en una manta color rosa. Se llama Elena, como tú. La bebé era preciosa. Tenía los ojos de Hugo cuando era pequeño, pero la nariz respingada que yo había tenido en mi juventud. Es muy bonita. Mamá, no vine a pedirte dinero. No vine a pedirte que nos dejes regresar. Solo vine a pedirte que conozcas a tu nieta. Y Cintia está de acuerdo. Hugo bajó la mirada. Cintia y yo estamos teniendo problemas. Después de que nos fuimos de aquí, todo se volvió muy difícil. Ella me culpa por haber perdido la casa. Yo la culpo por haber ido demasiado lejos con los planes. ¿Qué planes? Lo de las pastillas, lo del cuaderno, lo de la evaluación psicológica. Esas fueron ideas de ella, mamá. Yo nunca quise llegar tan lejos. Pero lo hiciste, Hugo. Fuiste cómplice de todo. Lo sé, y me arrepiento todos los días. Hugo se sentó en el escalón de la entrada, con la cara entre las manos. Mamá, he perdido todo. Mi casa, mi familia, tu respeto. Y ahora estoy a punto de perder a mi esposa también. ¿A qué te refieres? Cintia quiere divorciarse. Dice que no puede estar casada con alguien tan débil, que no pudo ni siquiera conservar la casa de su madre. Era irónico. Cintia había manipulado a Hugo para conspirar contra mí, y ahora lo culpaba por el fracaso de esa conspiración. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, mamá. No tengo trabajo estable, no tengo casa propia, no tengo ahorros. Si Cintia se divorcia, probablemente no me va a dejar ver a Elena. Por primera vez en meses, vi a mi hijo como realmente era, no el conspirador calculador que había tratado de despojarme, sino un hombre perdido que había tomado decisiones terribles bajo la influencia de una mujer ambiciosa. Hugo, ¿realmente te arrepientes de lo que hicieron? Sí, mamá. Me arrepiento de cada segundo. ¿Te arrepientes porque las cosas salieron mal, o te arrepientes porque entiendes que lo que hicieron estuvo mal? Hugo me miró directamente a los ojos. Me arrepiento porque te lastimé. Porque traicioné a la mujer que sacrificó todo por mí. Porque me convertí en alguien que no reconozco. Había algo diferente en su voz. No era la desesperación fingida de antes, era dolor genuino. Mamá,
no te estoy pidiendo que me perdones inmediatamente. Solo te pido una oportunidad de demostrar que puedo cambiar. ¿Cómo? Trabajando, siendo responsable, criando a mi hija con los valores que tú me enseñaste. Y Cynthia. Si Cynthia no puede aceptar que cometimos errores graves, entonces tal vez es mejor que sigamos caminos separados. Me quedé mirando a mi hijo, tratando de decidir si esto era manipulación nueva o arrepentimiento genuino. Hugo, ¿por qué debería creerte? Porque no te estoy pidiendo nada a cambio, mamá. No te pido dinero, no te pido que nos recibas en casa, no te pido que retires los cargos legales. Solo te pido que le des una oportunidad a Elena de conocer a su abuela. Era la primera vez en años que Hugo me pedía algo sin condiciones, sin manipulación, sin agenda oculta. ¿Dónde está Elena ahora? En el apartamento, con Cynthia. Pero si tú quieres conocerla, puedo traértela. Solo ella y yo. Sin Cynthia. Sin Cynthia. Al menos hasta que ella pueda pedirte perdón de verdad. Lo pensé durante varios minutos. Hugo esperó en silencio, sin presionar, sin insistir. Está bien, dije finalmente. Puedes traer a Elena este domingo. Pero solo por 2 horas. ¿Y si esto es otro intento de manipulación? No lo es, mamá. Te lo prometo. Hugo, tus promesas ya no tienen el valor que tenían antes. Vas a tener que ganarte mi confianza otra vez. Lo entiendo. El domingo llegó Hugo con Elena en brazos. La bebé tenía 4 meses, era pequeñita y perfecta. Cuando me la puso en los brazos, sentí que mi corazón se derretía. Hola, mi amor, le susurré. Soy tu abuela Marta. Elena me miró con esos ojos grandes y curiosos, y por un momento todo el dolor de los últimos meses desapareció. Era mi nieta, mi sangre, mi futuro. Hugo se quedó sentado en la sala, viéndome cargar a su hija. Se parece a ti cuando sonríe, me dijo. ¿Tú crees? Sí. Tiene tu misma expresión cuando está contenta. Pasamos 2 horas jugando con Elena, dándole el biberón, cantándole las mismas canciones que yo le había cantado a Hugo cuando era bebé. Mamá, me dijo Hugo antes de irse, ¿puedo traértela otra vez? Puedes traértela todos los domingos. Pero Hugo, si esto es parte de un plan para regresar a esta casa. No lo es. Solo quiero que Elena tenga una abuela. Y quiero ganarte el perdón que no merezco. Durante los siguientes meses, Hugo cumplió su palabra. Venía todos los domingos con Elena, se quedaba 2 horas, y se iba sin pedir nada más. Poco a poco, comencé a ver cambios en él. Había conseguido un trabajo de medio tiempo, había empezado a pagar sus deudas, había comenzado terapia psicológica. Cynthia nunca vino. Según Hugo, seguía culpándolo por la pérdida de la casa y se negaba a admitir que había hecho algo malo. ¿Van a divorciarse?, le pregunté un domingo. Probablemente. Ella quiere que le pida perdón a ella por no haber sabido manejar la situación contigo. ¿Y tú qué piensas? Pienso que una persona que no puede reconocer sus errores no puede ser buena madre para Elena. 6 meses después, Hugo se mudó a un pequeño apartamento cerca de mi casa. Tenía la custodia compartida de Elena, y seguía trayéndola todos los domingos. Una tarde, mientras Elena dormía en mis brazos, Hugo me dijo algo que jamás olvidaré. Mamá, gracias por no renunciar a mí. Gracias por darme la oportunidad de ser mejor. Hugo, toda madre merece respeto en su propia casa. Y toda abuela merece conocer a sus nietos. Me has perdonado. Te he dado una segunda oportunidad. El perdón se gana con actos, no con palabras. Hoy, 2 años después, Elena viene a visitarme 3 veces por semana. Ha dado sus primeros pasos en mi jardín, ha dicho sus primeras palabras en mi sala, ha aprendido a sonreír con mis canciones. Hugo trabaja a tiempo completo ahora, vive de manera independiente, y nunca me ha pedido regresar a mi casa. Ha entendido que ser mi hijo no le da derechos automáticos sobre mi vida. A veces pienso en Cynthia y me pregunto si algún día entenderá el daño que nos hizo a todos. Pero luego miro a Elena jugando en mi jardín y me doy cuenta de que ya no importa. Tengo mi casa, tengo mi dignidad, tengo el respeto de mi hijo, y tengo el amor de mi nieta. A los 73 años, finalmente aprendí la lección más importante de mi vida.
Nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca eres demasiado vieja para exigir respeto. Y nunca debes permitir que te pisoteen, sin importar quién sea la persona que lo esté haciendo. Prefiero dormir sola en mi propia casa que acompañada en un lugar donde no me respetan. Y esa decisión me ha dado la paz que tanto tiempo estuve buscando.